Antes de abordar nuestras relaciones entre retórica antigua y didáctica, conviene recordar algunos aspectos sobre la teoría de la argumentación y su nacimiento, aquello bellamente definido por Aristóteles como el saber que buscamos. Hay inevitablemente un eslabón perdido, casi todos empiezan hablando del Gorgias de Platón y olvidan algo bien importante, y es que antes de ese Gorgias hay todo un proceso, toda una consolidación de la retórica antigua, y tendríamos que mirar mucho más allá. Ese es el objetivo de este videoclip, mirar antes del Gorgias todo el desarrollo que ha tenido la retórica y naturalmente esa discusión grande con el problema de la verdad. Diríamos primero que un viaje ideal en el tiempo sería el 450 a.C. hacia Atenas. Allí la palabra sería vital. El fin de la invasión persa, la autoestima fortalecida por la derrota al enemigo, el esplendor de Atenas en todos los aspectos, desde el gobierno de Pericles, los aportes de grandes personajes, como en el ámbito de la historia, o en el ámbito de la literatura, o por Sócrates, arman el caldo de cultivo preciso para un florecimiento de la democracia. Ese imperio de la palabra alcanza a los héroes, no solo hábiles en la lucha, sino también en el discurso. La palabra resulta vital en este ambiente, pues todo ciudadano griego tendrá que usarla para la discusión en la asamblea, para la defensa en los tribunales y hasta para los discursos de lucimiento que dan lugar al género epidíctico. Ese nacimiento de la retórica que registra personajes como Corax y Tisias, y que da lugar en medio de las tiranías que terminan y el comienzo de esas democracias para restituir tierras, para conseguir armonizar todos los problemas sociales que se han suscitado, dejan ver entonces que la retórica y la política van de la mano desde una finalidad práctica: ayudar a las personas a recuperar los bienes que habían perdido durante las tiranías. Justamente en ese marco llega Gorgias, leontino, al parecer tuvo una larga vida, embajador de su ciudad en Atenas, orador excepcional, discípulo de Corax y Tisias, y hay allí un aspecto vital por tocar, el elogio de Helena, uno de los mejores textos que nos ponen en contacto con el esplendor retórico, y que probablemente pervivió como copia medieval con traducción al árabe, y que para algunos supone un reto discursivo, un ejercicio retórico o un simple divertimento. Lo cierto era que hablar de Helena en Grecia era hablar de algo terrible, era la Troya de Troya, la destrucción, era símbolo, era la imagen arquetípica de la destrucción de un pueblo, y el ícono de la maldad femenina, una aventura del lenguaje, porque encierra en sí una ambigüedad discursiva. Helena es la más culpable y la más inocente, la más malvada, pero la más bella. Entonces, para un hombre como Gorgias, elogiar a Helena era luchar contra el topos, era luchar contra todo un imaginario que la tenía proscrita. El encuentro con el texto de Gorgias es bellísimo, porque el arranque ya deja entrever uno de los grandes aportes de la retórica al estudio del discurso en términos de captar la benevolencia con las primeras palabras. Cosmos, para las ciudades sin duda la valentía, y para el cuerpo la hermosura, y para el alma la sabiduría, y para la acción la virtud, y para el discurso la verdad. Así arranca Gorgias su elogio a Helena, su defensa.
Más adelante tendremos posibilidad de analizar el texto. Por el momento, recordemos que en ese momento surgen, se avivan de la mano de la retórica los sofistas. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Desde la visión de Protágoras de Abdera, desde la posibilidad de que todas las opiniones podrían ser válidas y la verdad es por tanto algo relativo. Los retores y sofistas defienden cualquier postura sin consideraciones éticas y políticas y convierten el argumento menos cercano a la verdad o directamente injusto en el más fuerte gracias a su dominio de la técnica del discurso. Esa era la retórica antigua en la época de Gorgias. Naturalmente llega la decadencia con la muerte de Pericles, la guerra del Peloponeso, la demagogia y la oligarquía rescatan el poder y la clase intelectual es juzgada como culpable de la debacle. Hay condenas por impiedad y el más grande condenado es Sócrates, condenado por corrupción, por no creer en los dioses. Justamente Platón no conoció el esplendor griego y este asunto podría ser vital para entender algunas críticas tan profundas que hace a la retórica. Miremos, por ejemplo, el discurso o unos apartes del discurso de Sócrates cuando va a ser condenado a beber la cicuta. No sé, atenienses, la sensación que habéis experimentado por las palabras de mis acusadores, ciertamente bajo su efecto incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerse. Tan persuasivamente hablaban. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza, aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser engañados por mí, porque dicen ellos, soy hábil para hablar. Aquí ya, la retórica y la verdad aparecen en contraposición en el discurso de Sócrates. En efecto, no sentir vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la realidad, cuando de ningún modo me muestre hábil para hablar, eso me ha parecido en ellos lo más falto de vergüenza, si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad. Pues si es eso lo que dicen, yo estaría de acuerdo en que soy orador, pero no al modo de ellos. En efecto, como digo, estos han dicho poco o nada verdadero. En cambio vosotros vais a oír de mí toda la verdad. Ciertamente por Zeus, atenienses, no oiréis bellas frases como las de estos, adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, sino que vais a oír frases dichas al azar con las palabras que me vengan a la boca, porque estoy seguro de que es justo lo que digo y ninguno de vosotros espere otra cosa. Pues por supuesto tampoco sería adecuado a esta edad mía presentarme ante vosotros como un jovenzuelo que modela sus discursos. Además, y muy seriamente atenienses, os suplico y pido que si me oís hacer mi defensa con las mismas expresiones que acostumbro a usar, bien en el ágora, bien en otras partes, que no os cause extrañeza, ni protestéis por ello. En efecto, la situación es esta. Ahora por primera vez comparezco ante un tribunal a mis 70 años. Simplemente soy ajeno al modo de expresarse aquí. Del mismo modo que si en realidad fuera extranjero me consentiríais, por supuesto, que hablara con el acento y manera en los que me hubiera educado. También ahora os pido, como algo justo según me parece a mí, que me permitáis mi manera de expresarme y consideréis y pongáis atención, solamente así digo cosas justas o no. Este es el deber del juez, el del orador, decir la verdad. Y entonces aparece el Gorgias, el diálogo platónico. Entonces Sócrates trata de indagar entonces en qué consiste la persuasión y encuentra que hay dos tipos. Las personas se persuaden cuando saben una cosa, pero también cuando creen algo. Ideas gruesas del texto de Gorgias, que viene entonces enmarcado en esos aspectos que veíamos antes.
El primer tipo de persuasión se asienta entonces sobre el conocimiento, el segundo sobre la creencia que no requiere conocimiento alguno. Cuando Sócrates le pregunta a Gorgias si la persuasión a la que él hace referencia se refiere al conocimiento o a la creencia, éste reconoce que se refiere a la segunda. Platón llama al uso de la retórica que Gorgias y Polo defienden retórica adulatoria porque la practican quienes solo buscan complacer a los oyentes. Esta retórica adulatoria no merece, en opinión de Platón, ni siquiera un puesto en el ámbito del conocimiento entre los saberes. Estos se organizaban entre los griegos en dos categorías, la de las artes, que agrupaban las materias que tenían una aplicación práctico-productiva, y la de las ciencias, que acogía a las que se ocupaban de temas puramente especulativos. La retórica adulatoria no es para Platón un arte porque no tiene logos. La retórica no es para Platón más que un conocimiento práctico, como la cocina, ya que su finalidad, como la de esta, es dar placer y gusto. La retórica busca persuadir sin tener en cuenta la justicia. La retórica, al quedar fuera de las artes, no es objeto digno de estudio y no tiene cabida en la ciudad ideal que Platón dibuja en su República. Entonces, la retórica queda reducida a un manual de buenas maneras discursivas. Así, la propuesta final de Platón deja ver, escindido, verdad y retórica. La una desde el saber, desde la filosofía por la dialéctica, fundada en la razón. La otra, desde la creencia, desde el topos, desde la opinión. Posteriormente, Aristóteles pues dirá que la retórica es una antístrofa de la dialéctica, la complementa de algún modo y recupera un lugar para la retórica dentro de los saberes como arte o disciplina teórico-práctica. El mundo real, el ser, la verdad puede transmitirse por medio del discurso siempre y cuando éste tenga en cuenta el sistema cultural del auditorio al que va dirigido, ya que sólo así podrá ser creíble para él y cumplir su función de convencerle. Estos son algunos apuntes para luego llegar a nuestro texto del Ágora al salón de clase, los aportes de la retórica antigua a la didáctica de la lengua materna.